Buenas, los saludo. Hoy vamos a hacer, o el tema de hoy son los virreinatos en América, básicamente en la América española. Y este video tiene que ver con el trabajo número 5 de historia del tercer trimestre, que sería el último trabajo del trimestre, ¿no? Y también del año. Lo que tienen ahí en la pantalla es la extensión de los dos virreinatos que van a cubrir América entre los siglos XV y XVII, que el que se encuentra en América del Norte, podríamos decir, y América Central, es el Virreinato de Nueva España, y lo que ocupa desde Panamá hacia casi el sur hasta Tierra del Fuego es lo que se llama el Virreinato del Perú, en las cuales vamos a encontrar las ciudades más importantes de México en lo que es Nueva España, en el caso del Virreinato del Perú, Lima, Buenos Aires y Santiago de Chile. Pero la primera pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué es un virreinato? Un virreinato es una división territorial relativamente autónoma del reino o de un imperio que tiene en sí misma la función de ser administrada y gobernada por un virrey que es nombrado por el rey del imperio o el rey de ese reino que conforma otros territorios en los cuales se desarrolla esta administración territorial, política y también económica. Básicamente los virreyes, que eran los reyes en América, o la representación del rey en América, mejor dicho, como dije anteriormente, tenía la función de administrar y gobernar la provincia o el territorio que le tocaba. Fue una institución local y administrativa que creó el Imperio Español a finales del siglo XV para gobernar sus posesiones ultramarinas, es decir, para gobernar los territorios conquistados en América, en lo que conforma totalmente lo que es América, y se llamaban las colonias de ultramar. El virrey era la figura más importante, o era la figura administrativa responsable de todo lo que sucediera en el virreinato, de todo lo que sucedía en esta colonia organizada en base a esta, podríamos decir, división administrativa que llamamos virreinato. La administración de estos vastos territorios quedaban pura y exclusivamente bajo la responsabilidad y al mismo tiempo bajo el mando de los virreyes. Básicamente, así también a los virreyes los acompañaban los gobernadores, los acompañaban las audiencias, las intendencias y también los cabildos. Básicamente, el virrey era el gobernador del área y se consideraba a sí mismo quien debía aplicar las políticas, los lineamientos y al mismo tiempo el mandato que imponía el rey desde España para las colonias ultramarinas que se encontraban en América. Básicamente, como dije en el principio del video, hasta aproximadamente hasta el siglo XVII podemos marcar que todo el territorio americano o el territorio conquistado por los españoles estaban divididos en dos grandes imperios, en dos grandes virreinatos. Ese virreinato era el Virreinato de Nueva España, que va a tener una existencia real entre 1535 hasta 1821, y en un comienzo abarcaba desde Alaska hasta Costa Rica y Filipinas. Se originó básicamente tras la conquista del Imperio Azteca, tras la caída de Tenochtitlán, la cual fue arrasada, y arriba de Tenochtitlán fue creada la Ciudad de México, que se convirtió en la capital del virreinato, y se creó oficialmente el 8 de marzo de 1535. Su primer virrey fue Antonio Mendoza y Pacheco, que va a gobernar justamente, como dije anteriormente, esta extensión de tierra llamada virreinato desde la Ciudad de México. Pero ahí vemos la imagen de cómo era esta Nueva España, o al principio cómo era el virreinato de Nueva España. Lo que vamos a ver ahí es la máxima extensión del virreinato de Nueva España, en los cuales vamos a encontrar Alaska, vamos a encontrar también Luisiana, Cuba, las Filipinas, etc. Pero ¿qué territorios abarcaba el virreinato de Nueva España? Básicamente ocupó una superficie muy grande, una superficie enorme, que comprendió los territorios de América del Norte, América Central, Asia y Oceanía. Incluyó a los actuales países de México, los estados de Estados Unidos de California, Nevada, Colorado, Utah, Nuevo México, Arizona, Texas, Oregon, Washington, Florida, y las partes de Ohio, Montana, Wyoming, Kansas, Oklahoma, Luisiana,
que hoy son parte del país de los Estados Unidos. Así como también la parte sureste de la Columbia Británica, lo que se encuentra hoy en la actual Canadá, y al mismo tiempo a estos virreinatos se les conformaban o se creaban capitanías generales. Dentro del Virreinato de Nueva España vamos a encontrar la Capitanía General de Guatemala, que incluía los países actuales de, obviamente, Guatemala, el estado de Chiapas, Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Así también se encontraba la Capitanía General de Cuba, que ocupaba los actuales países de Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Trinidad y Tobago y Guadalupe. Básicamente ese era el territorio que ocupaba en lo que podríamos llamar el continente americano. Pero así también podemos hablar de que el Virreinato de Nueva España ocupaba partes de Asia y Oceanía. Estas partes de ambos continentes estaban bajo la administración, la vigilancia y el control de la Capitanía General de Filipinas, que comprendía los países actuales de Filipinas, las Islas Carolinas, las Islas Marianas, que se encuentran en el Océano Pacífico entre Asia y Oceanía. Desde 1626 hasta 1642, los españoles también se establecieron en el norte de la isla de Taiwán, llamada por los portugueses la isla de Formosa, que significa en castellano hermosa. Sería la isla hermosa, también conocida como por los portugueses como Formosa. El Virreinato de Nueva España, pasado el tiempo, pasados los siglos, quedó dividida en 12 intendencias y en 4 gobiernos. ¿Cuáles eran esas 12 intendencias? La primera es la de Sonora y Sinaloa, la segunda es la de Durango, la tercera la de San Luis de Potosí, la cuarta es de Zacatecas, que es muy importante porque en Zacatecas se va a encontrar una gran mina que producía plata y que le sirvió al Imperio Español después de que la gran mina de Potosí no produzca la cantidad de plata y de oro que producía, básicamente plata en sí misma. La de Zacatecas empieza a reemplazarla, pero no a los niveles de lo que producía la mina de Potosí. Pero siguiendo con las intendencias, habíamos quedado en Zacatecas, luego se encuentra Guadalajara y el Reino de Nueva Galicia, Guanajuato, Valladolid de Michoacán, México, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Yucatán. Y los gobiernos eran los gobiernos de la Nueva California, de Nuevo México, de la Vieja California y de Tlaxcala. Eso era más o menos cómo estaba organizado el Virreinato de Nueva España. Pero también dijimos que en lo que se desarrolla desde Panamá hasta Tierra del Fuego, podríamos decir, se desarrolló otro virreinato que fue el Virreinato del Nuevo Perú, que tiene su existencia real desde 1542 hasta 1826 aproximadamente, cuando se termina por independizar lo que es hoy el país actual de Bolivia. Esta entidad territorial del Imperio Español, con capital en la ciudad de Lima, estaba compuesto principalmente por todo el continente de América del Sur, incluyendo Panamá y algunas islas de Oceanía. Pero lo que debemos marcar es que el territorio que no estaba controlado por los españoles era básicamente el Brasil, que estaba en manos de Portugal. Pero básicamente podríamos mencionar que Venezuela no formaba parte del virreinato, ya que dependía de la Real Audiencia de Santo Domingo, ni los territorios al este de la línea del Tratado de Tordesillas que pertenecían a Portugal, que básicamente después del Tratado de Tordesillas firmado en 1492, ese territorio es lo que hoy podríamos vincularlo con lo que es el actual país de Brasil. 2 siglos después, el territorio o el virreinato del Perú, que sufrió algunas importantes transformaciones y algunas pérdidas de territorio, y quedaron divididos en los siguientes virreinatos. En 1717 se creó el Virreinato de Nueva Granada, que ocupaba los actuales países de Panamá, Ecuador, Colombia y obviamente también Venezuela. Y en 1776, con una nueva dinastía, que es la dinastía de los Borbones, se va a crear el Virreinato del Río de la Plata, que va a ocupar los actuales países de Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. Y al mismo tiempo formaba o al mismo tiempo servía como una frontera con la colonia portuguesa o con las colonias que estaban en manos de Brasil.
tanto en nivel de entre Uruguay, o lo que es hoy Uruguay y Brasil, como así también en lo que es los territorios de la Amazonia que pertenecían en ese momento a la corona portuguesa, ¿no? El virreinato del Perú, como vemos ahí a continuación, ocupa grandes territorios y desarrolla un complejo control extensivo, ¿no? Acá encontramos otra imagen en donde vamos viendo cómo va creciendo y al mismo tiempo cómo en algunos casos se van perdiendo los territorios, y ver cómo se encuentra el territorio en blanco, que representa lo que es parte de lo que era el Imperio de Brasil. Y acá tenemos la organización política y administrativa del Imperio del Alto del Perú, que estaba dividido entre 1534 y 1542 en lo que es Nueva Castilla, Nuevo Toledo, Nueva Andalucía y Nuevo León. Ya en la conformación del virreinato, a partir de 1542 a 1717, vamos a ver la conformación de los territorios, como lo estuvimos trabajando, y ya para 1717, para 1821, vamos a ver la última parte del virreinato del Perú, como así también su fragmentación en el virreinato del Alto del Perú, el virreinato de Nueva Granada y al mismo tiempo el virreinato del Río de la Plata, que están evidenciados en distintos colores que marcan cómo se fue fragmentando esta unidad territorial del virreinato del Río de la Plata, ¿no? En cuanto a cómo estaba dividida esas audiencias, bueno, podemos hablar de la audiencia de Lima, la gobernación de Santa Cruz en lo que es Bolivia, la audiencia de Charcas, la gobernación del Paraguay, la gobernación de Tucumán, la Capitanía de Chile, la Gobernación de Cuyo y así también la Gobernación de Buenos Aires. Santa Fe durante mucho tiempo estuvo bajo la Gobernación de Buenos Aires. Básicamente, ¿cómo estaba organizado el Imperio Español o cómo hacía el Imperio Español para poder gobernar estos territorios de ultramar? Básicamente estaba dividida, esta estructura del gobierno estaba basada en la figura del rey, que ejercía un poder absoluto, que tenía todo el poder en sí mismo, y al mismo tiempo administraba España y las colonias que se encontraban en América. Al mismo tiempo, el rey, que tenía la función de mantener el orden, de administrar el imperio y al mismo tiempo de apoyar la evangelización de los pueblos originarios, estaba acompañado por dos instituciones muy importantes, como era el Consejo de Indias, que estaba radicada en Madrid y que cumplía funciones legislativas y administrativas, eclesiásticas, militares y judiciales. Proponía al rey el nombramiento de los cargos del virrey, de los gobernadores y de todos los cargos del gobierno importantes en el reino para administrar lo que ellos llamaban las Indias, aunque nosotros sabemos que estamos hablando de los territorios americanos. Y al mismo tiempo también estaba acompañado por la Casa de Contratación. La Casa de Contratación estaba ubicada en Sevilla y se ocupaba de los asuntos económicos y comerciales. Controlaba la emigración de personas hacia el Reino de Indias para evitar que no pasasen individuos indeseables. Controlaban todo el comercio de exportación e importación con América. Y en América vamos a encontrar otras estructuras, pero primero me gustaría mostrarles cuáles son los lugares en donde se encontraba la Casa de Contratación. Ahí vemos la imagen de lo que es hoy la Casa de Contratación, que se encuentra en España y que puede ser visitada para aquellas personas que pueden viajar. Y al mismo tiempo acá encontramos otra imagen que le quiero mostrar de dónde funcionaba el Consejo de las Indias en América. Pero vamos a hablar ahora de cómo estaba compuesta la estructura en América, la estructura de gobierno que se había desarrollado en América. En la cabeza del gobierno en América estaba el virrey, que era elegido por los reyes, era la máxima autoridad del gobierno en América y representaba al rey. Eran jefes civiles y militares dentro del territorio, debían proteger a los pueblos originarios, repartir las tierras, fomentar la colonización, fundar ciudades y, sobre todas las cosas, mantener el orden. Al mismo tiempo, el virrey representaba a los territorios conquistados, promulgaba ordenanzas y suspendía la ejecución de las células reales, repartía tierras y a los nativos en las encomiendas, tenía la función de poblar, colonizar y controlar los territorios, como así también recaudar impuestos y rentas. Luego del rey, como
elemento más importante del ejercicio del poder estaba el gobernador, que gozaba de atribuciones de gobierno y de justicia, tenía la autoridad para encomendar o repartir a los pueblos originarios, como así también las tierras, poseía una jefatura militar y se beneficiaba de los productos de la región, como así también de aquellos lugares que estaban a su cargo. Luego también se desarrolla lo que llaman las capitanías generales, que estaban situadas en las regiones de mayor resistencia indígena y estaban expuestas a ataques extranjeros, donde hacía necesario una severa vigilancia militar. Estas capitanías generales, o las capitanías más importantes que vamos a encontrar en lo que era el territorio que ocupaba el Virreinato del Perú, van a ser la Capitanía General de Chile, la Capitanía General de Venezuela y la Capitanía General de Cuba, que se va a encontrar en el Virreinato de Nueva España. Las funciones de los capitanes generales eran muy semejantes a la de los virreyes, pero carecían del esplendor que rodeaban a los virreyes. Y por último vamos a encontrar a los cabildos, que eran las instituciones municipales, que eran encargadas de gobernar, controlar y administrar las ciudades, como así también la posibilidad de vigilar militarmente esas ciudades que no sean atacadas por los pueblos originarios. Y estaban integrados los cabildos generalmente por españoles y criollos, aunque los que ejercían realmente el control o el gobierno de la ciudad eran los criollos. Pero básicamente lo que le quiero mostrar también son imágenes de cómo eran los gobernadores. Ahí lo que tienen a continuación fueron algunos de los gobernadores que tuvo Nueva España, o el Virreinato de Nueva España. Ahí vemos cómo era representado un capitán general, cómo puede haber gobernado en Cuba, en Venezuela o en Chile. Y tenemos, por ejemplo, lo que era el cabildo, que era la función principal del gobierno de las ciudades en América. El cabildo que tienen ahí enfrente era el cabildo que se encontraba en la ciudad de Santa Fe y que estuvo o que existió en nuestra tierra hasta 1907-1908, en donde decidieron voltearlo para construir lo que hoy es la Casa de Gobierno, que se encuentra en la Plaza de Mayo. Así que bueno, vamos a repasar un poco cuáles eran las actividades para ir cerrando el video de hoy. La primera pregunta era ¿qué es un virreinato? Dijimos que era una forma de organización administrativa, política y militar que desarrolló el Imperio Español en América. ¿Cuáles fueron los virreinatos que existieron en América? Dijimos que eran dos, que eran Nueva España y el Alto del Perú. La otra pregunta, tienen que identificar cuáles son las zonas y los países que ocuparon, es decir, colocar el Virreinato de Nueva España ocupaba los territorios de México, partes de los Estados Unidos como Utah, es decir, tratar de describir todos los países que integran, como lo describí en el video, y así también todos los países que integraban el Virreinato del Perú. ¿Cómo estaba compuesta la estructura de gobierno en el Imperio Español? Básicamente dijimos que estaba el rey, el Consejo de Indias, la Casa de Contratación, los virreyes, los gobernadores, los capitanes generales y por último los cabildos. Ustedes tienen que explicar en cada uno de ellos qué función tenía el virrey, qué función tenía el gobernador, qué función tenía el capitán general, qué función tenía el cabildo y así sucesivamente. Así que bueno, espero que les sirva el video.